Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a otra presentación más de la palabra de Dios. Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan a través de este canal y así poder todos juntos glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que un feliz sábado a todos nuestros hermanos. Glorificamos el nombre de nuestro Dios porque por el poder de Dios y por su misericordia es que nos permite poder usar este medio y así llegar a muchas personas a través de la verdad presente. Hermanos, vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo nos guíe en este estudio y podamos discernir la verdad de la palabra de Dios. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites poder predicar tu palabra. Bendice nuestro intelecto para que este estudio de tu palabra sea de bendición para nuestras vidas, podamos crecer en conocimiento y así poder detectar el error y la falsa doctrina. Danos discernimiento a través de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. ¿De qué se trata el estudio? Vamos a demostrar bíblicamente, basándonos en 7 evidencias bíblicas, 7 razones bíblicas, el por qué Dios nos dice que hay que guardar el día sábado. Y basándonos en estas 7 razones, las más contundentes, aunque hay cientos de razones bíblicas para demostrar las razones, el por qué debe de guardarse el sábado, en este caso vamos a demostrar usando 7 razones bíblicas el por qué los adventistas guardamos el sábado y no el domingo. Vamos a demostrarlo usando la sola escritura, la Biblia. Así que, amigo y hermano, que tú tienes dudas respecto a este tema sobre la vigencia del día de reposo, quiero que tomes tu Biblia y leas conmigo. No creas lo que dice tu pastor, no creas lo que dice tu sacerdote de tu parroquia, cree lo que dice la Biblia. De lo contrario, te perderás por creer a lo que dicen los hombres. Cristo dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, en este caso, vamos a escudriñar las escrituras. No vamos a leerla, porque leerla cualquier persona lo puede hacer. Vamos a escudriñar, vamos a profundizar en la Biblia para demostrar 7 razones bíblicas el por qué debemos de guardar el sábado. Iniciemos. La primera es porque Dios reposó en ese día santo para darnos un ejemplo. Noten lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3. Dice, y acabó Dios en el día séptimo. Noten que el día santificado por Dios fue el séptimo día. El primer día de la semana es el domingo y el séptimo es el sábado, según el concepto bíblico, no el concepto humano, porque el ser humano puede tomar como séptimo día cualquier día de la semana según le parezca o desde donde empieza a trabajar. Pero desde el contexto bíblico, el séptimo día es el sábado, equivalente a nuestro calendario. Y por cierto, el calendario gregoriano y juliano no alteró el ciclo semanal. El calendario gregoriano y juliano alteró el mes y los años, pero el ciclo semanal se mantuvo intacto. Científicamente y teológicamente se puede demostrar de que el ciclo semanal ningún calendario lo ha alterado. Desde la creación seguimos guardando el Shabbat bíblico, el sábado bíblico, y no ha sufrido ninguna alteración. Los protestantes que usan esta clase de argumento para sostener de que los adventistas están guardando un sábado equivocado, se desmantela por su propio argumento. Aún fuentes extrabíblicas sostienen de que seguimos observando la misma semana que Cristo observó
hace más de 2000 años. Si Cristo observó el sábado bíblico, que lo vamos a ver en este momento, significa que aún sigue manteniéndose el ciclo semanal de 7 días. El calendario gregoriano y juliano no alteró el ciclo semanal, aunque sí alteró los meses y los años. El ciclo semanal se mantuvo intacto. Hice este paréntesis para que entendamos que el séptimo día sigue siendo el sábado, el Shabbat bíblico, y el primer día de la semana es el domingo. Eso se puede sostener bíblicamente y lo conocen los que estudian. Ahora, sigamos leyendo. Noten lo que hizo Dios el séptimo día. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Noten 3 atributos divinos que tiene el sábado, el séptimo día. Dios lo santificó, lo bendijo, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Pero un punto muy importante que necesitamos entender es el siguiente: Dios no se cansa ni se fatiga, dice el profeta Isaías. ¿Por qué razón Dios está reposando? El verbo reposar aquí es del hebreo Shabbat, que se puede traducir reposar o cesar. Eso significa en el hebreo el término reposar, de donde se deriva el castellano sabak o sábado, Shabbat. Algunos ignorantes de las escrituras y de historia sostienen de que sábado significa Saturno. La ignorancia es abismal. La palabra sábado solamente es una paráfrasis de Sabbat o Shabbat. Pueden irse a un diccionario Strong o una concordancia exhaustiva para que vean que solamente es un derivado. Sábado no tiene nada que ver con Saturno, aunque los paganos se lo dedicaban a Saturno. Pero la palabra sábado solamente es una paráfrasis o una transliteración de Sabbat o Shabbat en hebreo. La Biblia dice que Dios reposó, pero ¿para qué reposó? Para darnos un ejemplo, porque Dios no se cansa ni se fatiga, sino que lo hizo para darnos un ejemplo de que nosotros como seres humanos, como su creación, debemos descansar un día. Por esta es la razón primaria que los hijos de Dios genuinos y los adventistas del séptimo día guardamos el sábado, porque Dios este día lo reposó, lo santificó y lo bendijo. En otras palabras, este día fue apartado de los demás días para que nosotros lo reposemos como un monumento recordativo de la creación. Y aquí va la segunda razón, el por qué hay que guardar el sábado. Segunda razón, es porque el sábado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, no de la ley de Moisés ni ley de los judíos, como dicen los católicos y protestantes. El sábado, después de que fue santificado por Dios en la creación, fue puesto como el centro de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Esas 10 palabras que Dios escribió con su propio dedo en 2 tablas, que se puede sostener eso, que eran tablas de zafiro. El color azul está asociado con los mandamientos de Dios en la teocracia judía y en la economía del santuario hebreo. Noten lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 8 y versículo 9, y después lo pasamos al versículo 11. Este es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Aquí vemos de que cuando Dios reposó el sábado en la creación, no lo hizo porque estaba cansado, porque Dios no se cansa, sino para darnos un ejemplo. Más tarde, este día santo fue puesto en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Noten que es una referencia a Génesis capítulo 2. El mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Noten por qué razón hay que guardar el día sábado y no el domingo. Porque el sábado
es un mandamiento que conmemora la creación de Dios. Aquí dice la razón por qué hay que guardar el sábado. No es simplemente dejar de trabajar. Eso está implícito en el mandamiento. La función de este mandamiento es señalar a Dios como el único creador de los cielos y la tierra. El versículo 11 lo enfatiza. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y descansó el séptimo día. El sábado es un monumento conmemorativo de la creación. Aunque los 10 mandamientos fueron dados a los israelitas después de salir del cautiverio de Egipto, Dios tenía un propósito de que Israel fuera el portavoz a todas las naciones gentiles para presentar el evangelio en símbolos y tipos en la economía del santuario y así también presentar las leyes divinas. O sea que Israel iba a ser como el portavoz de Dios a las naciones. Esto lo desconocen los protestantes cuando dicen el sábado fue para los judíos. La ignorancia es abismal. Aunque los 10 mandamientos fueron dados a los judíos, es inconsistente y absurdo e ilógico pensar de que no matarás, no robarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no codiciarás, etcétera, etcétera, debe de ser también solamente para los judíos. Es absurda esa interpretación e inconsistente y antibíblica y hasta ilógica. Aquí vemos la segunda razón, el por qué el sábado debe de guardarse y no el domingo. El domingo no es un mandamiento, el domingo es un día común de la semana, es el primer día de la semana. La Biblia dice que el día que debemos de cesar de trabajar es el Shabbat, el séptimo día, no el primer día de la semana. No hay ninguna prohibición en la Biblia donde diga dejen de trabajar el domingo. No hay ningún mandamiento donde diga deben de dejar de hacer algo en domingo porque ese día es santo o que Dios haya apartado ese día para un uso especial. Este es invento y lo vamos a ver con fuentes católicas, que es un invento y un muñeco de paja que se ha inventado la Iglesia Católica Romana para atacar el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Tercera razón, el por qué debemos de guardar el sábado y no el domingo. Los profetas lo guardaron y lo enseñaron a guardar. Por ejemplo, voy a darles algunas referencias para demostrarlo. Nehemías cuidaba de que Israel observara el sábado como Dios lo había dicho en el mandamiento, que cesaran de trabajar a la puesta del sol, porque los sábados o el día del Señor inicia a la puesta del sol. Nehemías 13:19 dice: sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que cerraran las puertas, ordené que no las abriesen hasta que después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran cargas. Noten que Nehemías está enseñando cómo debe respetarse el Shabbat, por ende él también lo observaba. Noten lo que dice Isaías 56:2, el profeta Isaías dice: bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día sábado sin profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Noten que Isaías está diciendo: es dichoso, bienaventurado el hombre que guarda el día sábado. Esta palabra bienaventurado en el griego es makarios, dichoso, feliz el hombre que guarda el sábado. El mismo profeta Isaías dice en Isaías 58, versículo 13 al 14, dice: si retrajeres del día del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, noten, se enfatiza el pronombre personal, mi día santo, el pronombre posesivo, mi día santo. Entonces, ¿cuál es el día del Señor? Dios está diciendo aquí que es el sábado, mi día santo. ¿En qué cabeza o mentalidad absurda cabe la idea de que Dios iba a deshacerse de su día santo con la venida de Cristo? ¿Cuál es el problema para que Dios desaparezca su día santo? ¿Cuál es lo malo que tiene ese día? Si solamente la función de este día es señalar a Dios como el único creador de los cielos y la tierra.
Y dice aquí Dios a través del profeta Isaías: mi día santo, y lo llamaré delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dichoso, bienaventurado el que guarda el día santo de Dios. Aquí dice que Dios va a dar bendiciones hasta que sobreabunde a los que guardan el día del Señor, el sábado de Jehová. Noten que los profetas lo guardaban, lo exaltaban. Vámonos a la cuarta razón, el por qué hay que guardar el sábado. Y esta tiene que ver con Cristo. Muy interesante. Recordemos de que el creador de Génesis 1.1 es Cristo, según Juan 1.1. Cristo es el creador de Génesis 1.1. Y vamos a ver de que Cristo, con su ejemplo y obediencia, también guardó el sábado, como lo dice el mandamiento. No como lo hacían los fariseos hipócritas, porque los fariseos hipócritas profesaban guardar el sábado. Y de esta terminología, los protestantes y católicos se han tomado para enseñar de que Cristo quebrantaba el sábado. Pero según los judíos apóstatas, Cristo quebrantaba el sábado, según la mentalidad judía. Pero Cristo no quebrantó el sábado, vino a enseñar con su ejemplo y obediencia cómo debe de guardarse ese día santo de Dios. La pregunta es: ¿qué día se congregaba Cristo en la sinagoga? Equivalente hoy a los templos adventistas, a los templos, a los edificios donde la iglesia se congrega. La Biblia enseña de que Cristo usaba los sábados para congregarse, como era su costumbre. ¿Dónde dice eso la Biblia? Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Esta palabra costumbre significa del griego etzo, que significa hábito o costumbre, hacer algo por hábito. Cristo se congregaba los sábados en la sinagoga. En efecto, hermanos, Cristo era nuestro ejemplo a seguir. Cristo era un fiel guardador del sábado. Eso significa que si Cristo estuviera en zona con nosotros, Él buscaría un templo adventista para congregarse, y no un templo católico donde guardan el domingo, porque Cristo era un fiel guardador del Shabbat. Si estuviera con nosotros en persona, Cristo buscara para congregarse un templo adventista del séptimo día. Aquí dice el texto bíblico que Cristo se congregaba los sábados, no el domingo. Cristo enseñó con su ejemplo y obediencia que hacer obras de misericordia, hacer milagros, no era quebrantar el sábado, como lo sostenían los fariseos hipócritas. Noten lo que dijo Cristo en ese contexto. Mateo capítulo 12, versículo 12. Dijo Cristo: pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer bien en el día sábado. Esta expresión lícito viene de legalidad, o sea, algo que está en armonía con la ley. O sea, que hacer obras de misericordia, sanar enfermos, rescatar a inválidos, abrir las puertas a los que están cautivos en la cárcel, a sanar a los enfermos de toda clase de enfermedad, no solamente el pecado, sino también físicamente. Esto estaba en armonía con la ley de Dios, porque Cristo dice: es lícito hacer bien en el día de sábado. Para los fariseos hipócritas era ilícito hacer bien en el día sábado, pero Cristo dijo que era lícito hacer bien en el día de sábado. La Biblia enseña de que Cristo, cuando vino a esta tierra, vino a obedecer los mandamientos del Padre. Esto lo dice Juan capítulo 15, versículo 9 al 10, y dice lo siguiente: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Noten, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Se entiende por el contexto que en estos mandamientos está incluido la observancia del Shabbat.
porque el sábado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios y Cristo vino a enseñar cómo debe de guardarse. Por lo tanto, aquí Cristo está enfatizando en general de que hay que guardar los mandamientos del Padre, así como Él guardó los mandamientos de su Padre. O sea, hay que guardar los mandamientos que Cristo guardó, así como Él guardó los mandamientos del Padre, porque se entiende que son los mismos. Lea bien correctamente el texto. Significa entonces que aquí está incluido el Shabbat, porque Cristo lo guardó. Noten lo que dice el apóstol Juan, el mismo apóstol Juan, en su primera carta, en 1 Juan capítulo 2, versículo 3 al 6. Noten lo que dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si el sábado está excluido de estos mandamientos, entonces no se usará el término general o genérico. Guardar los mandamientos, plural. Se usara el término algunos de los mandamientos o unos pocos. Pero eso sería absurdo e inconsistente, porque para Dios todos los mandamientos valen igual, porque para Dios los mismos mandamientos fueron escritos con el mismo dedo, con su propio dedo, dice Éxodo 31:18. Por lo tanto, cuando leamos la palabra mandamientos, debe de incluirse el sábado, porque el sábado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Los protestantes tienen un problema con el cuarto mandamiento. Los católicos les da alergia el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Pero aquí dice, si ellos dicen de que lo conocen y no guardan sus mandamientos, son unos grandes mentirosos. Juan le está diciendo en su cara, son mentirosos. No importa que se hagan llamar cristianos, no importa que sus iglesias tengan un título hermoso y atractivo, pero si no guardan sus mandamientos, los mandamientos de Dios, que son los mismos que los de Cristo, son unos mentirosos. Y la verdad no está en él. Pero noten qué interesante el contexto. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Lo mismo que dijo Cristo en San Juan capítulo 15, versículo 9. Estamos verdaderamente en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y Cristo anduvo en obediencia al Shabbat. Porque este es el centro del tema, el Shabbat. De eso estamos hablando en este tema. Aunque se sabe que Cristo guardó todos los mandamientos del Padre. Eso lo dice Hebreos capítulo 5, 7 al 8. Y si nosotros decimos que estamos en él, debemos de observar todos los mandamientos, incluyendo el Shabbat. Cristo era un fiel guardador del Shabbat. Y esta es la cuarta razón, el por qué debemos de guardar el sábado y no el domingo. Cristo no guardó el domingo, Cristo guardó el Shabbat. Aún hasta en la sepultura, Cristo reposó el Shabbat, así como lo reposó en la creación. Quinta razón, el por qué hay que guardar el sábado. Y esto es muy interesante también. Las mujeres piadosas, incluyendo a María, la madre de Jesús, se entiende por el contexto de que estas mujeres piadosas que seguían a Cristo cuando fue crucificado y fue sepultado en la tumba, se entiende que allí iba su madre humana. María era una fiel guardadora del sábado. Los católicos idolatran a María, ellos dicen que la veneran, pero eso solamente es un camuflaje. Si los católicos verdaderamente amaran a María como la amamos los adventistas del séptimo día, nosotros amamos a María más que los católicos, porque nosotros seguimos el ejemplo de María. Si los católicos verdaderamente amaran a María, siguieran el ejemplo de María. María era una fiel guardadora del Shabbat. Noten lo que dice Lucas, capítulo 23, versículos 54 al 56. Dice, era el día de la preparación. Esto equivale al viernes. Entre los judíos se le conocía como el sexto día. Era el día de la preparación, porque era la antesala para el Shabbat, donde se hacían los preparativos, según Éxodo 16, versículo 23, se hacían los preparativos para la gran fiesta solemne del Shabbat.
Y María conocía perfectamente bien esto. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies y aromas y ungüentos. Esta era una costumbre de ungir los cuerpos con aromas. Y descansaron el día sábado conforme al mandamiento. Noten por qué razón hay que guardar el sábado. Como quinta razón es porque las mujeres piadosas, incluyendo a María, la madre de Jesús, era una fiel guardadora del sábado. Inclusive Lucas, que está escribiendo este evangelio, que Lucas era un investigador, Lucas era un gentil de nacionalidad romana, recopiló toda esta información para presentársela en carta o en libros a el excelentísimo Teófilo. Eso lo dice el libro de Hechos, porque el libro de Hechos es una continuidad del evangelio según San Lucas. Lucas, según la historia, escribió su libro cerca del año 62 después de Cristo. Noten, después de Cristo. O sea que 32 años después de la resurrección de Cristo, Lucas está llamándole al sábado mandamiento. Anoten esto, adventistas y católicos. Anoten, lean conmigo, váyanse a su Biblia. Lucas escribió su libro cerca del año 62, o sea que después de la resurrección de Cristo, 32 años después de la resurrección de Cristo, Lucas, un gentil, un médico gentil, que no tenía nada que ver con nacionalidad judía, está llamando al sábado cuarto mandamiento, porque es una referencia a Éxodo 20, versículo 8 al 11, conforme al mandamiento. Es una referencia que viene del cuarto mandamiento. Léalo, Éxodo 20, versículo 8 al 11. Esa es la quinta razón, el por qué debemos de guardar el sábado y no el domingo. María, la madre de Jesús, y las mujeres piadosas guardaban el Shabbat, el día santo de Dios, conforme al mandamiento. Y Lucas, un gentil, lo enfatiza al llamarle mandamiento 32 años después de la resurrección de Cristo. Como sexto punto o sexta razón, el por qué debemos de guardar el sábado y no el domingo, esto se pone más interesante. Porque los discípulos y los apóstoles de Cristo guardaban el sábado y lo enseñaban a guardar. Aquí se meten en problemas los protestantes, porque aquí vamos ahora después de la resurrección de Cristo. Los discípulos siguieron guardando el sábado conforme al mandamiento. El libro de Hechos de los Apóstoles habla de la vida de los discípulos después de la resurrección de Cristo. O sea, vamos a irlos ahora a la vida de la iglesia, cómo vivía la iglesia, cómo se congregaba la iglesia después de la resurrección de Cristo. Recordemos de que el libro de Hechos de los Apóstoles también fue escrito por Lucas, el médico amado, que le llama el apóstol Pablo en sus cartas. Primer cita: los discípulos reconocieron que la lectura de la ley y los profetas se hacía en sábado. Noten lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días en el día sábado, las cumplieron al condenarle. O sea que la lectura de los escritos de Moisés y los profetas, que era la Biblia que existía en ese entonces, se hacía en el día sábado, en el Shabbat. Se leía la lectura de la ley y los profetas. Pablo y otros discípulos se congregaban en sábado, tanto con judíos como gentiles conversos, para estudiar la ley y los profetas. Noten lo que dice Hechos 13:14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Noten que también Pablo se reunía con gentiles y conversos para estudiar la ley y los profetas. Este versículo que viene a continuación es más claro. Hechos 13:42 dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, interesante, o sea que los gentiles también se congregaban en la sinagoga el día de reposo. Dice que los gentiles le rogaron
que el siguiente día de sábado les hablase de estas cosas. ¿Por qué no el primer día de la semana que les hablasen de estas cosas o otro día de la semana? Sino que buscaban el sábado, porque el sábado era el séptimo día para congregarse, para estudiar la ley y los profetas. Lo que hacen los adventistas del séptimo día es lo mismo. Nos congregamos los sábados para escuchar la palabra de Dios, la ley y los profetas, que en este caso es toda la palabra de Dios, toda la Biblia. En Hechos 13 se dice lo siguiente, en el versículo 44: y el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Cómo es eso que los protestantes dicen de que Pablo solamente se reunía los sábados para alcanzar a los judíos? Esta interpretación es inconsistente, porque también Pablo se reunía para alcanzar a los gentiles, o sea que tanto judíos y gentiles conversos se congregaban en la sinagoga para escuchar los mensajes de Pablo. ¿Cómo es posible que Pablo iba a estar desechando el sábado si él era un conocedor de la Torá, era un rabino, era un maestro de la ley que había estudiado a los pies del gran rabino Gamaliel? Noten lo que dice Hechos capítulo 18, versículo 3 y 4. Pablo era un fiel guardador del Shabbat, del sábado bíblico, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, esas tiendas de acampar, y discutía. Y quiero hacer una aclaración sobre el término discutir. En nuestra actualidad, en nuestra cultura, el término discutir puede entenderse mal si no se ve el contexto histórico o la gramática griega. El término discutir hoy en día, en nuestra actualidad, se puede pensar de que es altercar o tener un pleito con alguien a palabras, pero no. En el contexto bíblico, el término discutir es una palabra griega que se dice dialagomai. Dialagomai en griego significa enseñar y exhortar. O sea que el término cuando dice y discutía, o sea que Pablo se congregaba en la sinagoga los sábados para exhortar y enseñar a través de la ley y los profetas, o sea, a través de las escrituras. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos, o sea que los llamaba al arrepentimiento. Los presentaba el evangelio a través de lo que decían la ley y los profetas, porque esa era la Biblia que existía en los tiempos de los apóstoles, la ley y los profetas. Y dice el versículo 11: y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo tuvo Pablo ahí? 1 año y 6 meses. ¿A cuánto equivale en sábado? Aproximadamente, si nosotros multiplicamos 18 meses, porque tuvo 1 año y 6 meses, que son 18 meses, 18, pongámosle a cada mes 4 sábados, hagamos la ecuación aritmética, 18 por 4 equivale a 72 sábados aproximadamente. Solamente en un versículo hay 72 sábados, sobreentendido. ¿Qué días entonces se congregaban los apóstoles? Era el Shabbat. Hay otra evidencia para comprobarlo, que después de la resurrección de Cristo, los discípulos siguieron observando el Shabbat como día santo de Dios. ¿A dónde dice eso? La destrucción de Jerusalén. Noten lo que dijo Cristo en el sermón profético de Mateo 24, especialmente el versículo 20. Lo voy a leer desde la versión Biblia de Jerusalén, Biblia católica, que la recomiendo siempre. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo o día de sábado, como dice la versión Jerusalén. Dice sábado. La Reina Valera 60 dice reposo, pero la Jerusalén dice sábado. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de sábado. ¿Cuál es el contexto de estas palabras? ¿A qué huida se refería Cristo? Cuando nosotros examinamos el versículo 15 de Mateo 24, Cristo se refería a la invasión y al sitio y a la destrucción de Jerusalén en manos de las tropas romanas. Y Cristo le dice a los discípulos, noten, 40 años después de la resurrección de Cristo, Cristo le está profetizando a los discípulos, no a los judíos, porque Mateo 24 es una respuesta a 2 preguntas en una que los discípulos le hacen a Cristo
en Mateo 24, versículo 1 al 3. O sea que estas palabras se le está diciendo especialmente a los discípulos de Cristo, no a los judíos. No te dejes engañar por tus líderes religiosos, lee la Biblia. Los discípulos, que son los apóstoles de Cristo, iban a estar guardando el sábado 40 años después de la resurrección de Cristo. Y aquí lo dice Cristo. El sitio de Jerusalén fue en el año 66. Fue donde los discípulos salieron a huir a los montes. Y la destrucción de Jerusalén fue en el año 70, en manos de las tropas romanas, especialmente por el general Tito Vespasiano. La profecía decía que los romanos sitiarían a Jerusalén. Esto lo corroboran otros evangelios, como por ejemplo Marcos 13:14 y Lucas 21, versículos 20 al 21. 40 años después de la muerte de Cristo, los discípulos estarían guardando el sábado, no el domingo. Usen la lógica, usen la materia gris. La cabeza no es solamente para andarla, no seamos insensatos, incesos. La palabra insensato significa sin seso. Hay quienes andan el cerebro solamente por cargarlo, no piensan. Si Cristo les hubiese querido decir a los discípulos que ellos iban a seguir guardando el domingo en honor a la resurrección de Cristo, como lo sostiene la Iglesia Católica, entonces Cristo les hubiese dicho: oren para que vuestra huida no sea en domingo o en invierno. Pero Cristo les dice a los discípulos: oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en día sábado. En invierno iba a ser por las inclemencias del tiempo. Imagínense andar huyendo en los montes, el frío, la nieve que cae mucho en ese tiempo. Pero el sábado es el día que se congrega el pueblo de Dios y que los discípulos iban a estar congregados. Si estaban congregados, ¿cómo iban a salir a huir? Es posible que los romanos llegaran y los sorprendieran y los mataran a todos. Por eso es que Cristo dijo: oren para que vuestra huida, cuando sea el sitio de Jerusalén por manos de las tropas romanas, huyan a los montes, y el que esté en los montes no descienda a Jerusalén a tomar su capa. Y esto Cristo lo dijo en el contexto de que los discípulos iban a estar aún guardando el sábado después de la resurrección de Cristo 40 años. Cuando un católico les diga: muéstreme un texto bíblico donde los discípulos guardaron el sábado después de la resurrección de Cristo, aquí hay uno, aparte de lo que le acabamos de leer en Hechos de los Apóstoles. Otra razón de que los discípulos guardaban el sábado. Noten lo que dice Hebreos 4:9. Hebreos se escribió después de la resurrección de Cristo. Noten lo que dice Hebreos 4:9. Por tanto queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Oh, interesante. El pueblo de Dios. Y saben que la Biblia Católica, versión Jerusalén, este texto lo traduce de la siguiente manera: por tanto queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Biblia Católica. Católico, si tú dices que crees en tu Biblia, que es la mejor que la evangélica, ¿por qué no le haces caso a tu Biblia? Hebreos 4:9 dice en la Biblia Católica: por tanto queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Si no te gusta ese texto, rómpelo de la Biblia. Es tremendo. Esa es la sexta razón, el por qué debemos de guardar el sábado, porque los discípulos también lo observaron y lo enseñaron a observar. La séptima razón, el por qué hay que guardar el sábado, y es porque aún el sábado se va a seguir guardando en la tierra nueva por la eternidad. ¿Dónde dice eso? Isaías 66, versículos 22 al 23. Y voy a leerles el contexto antes de leer esta cita. El contexto de esta cita es una promesa condicional que Dios le hizo a Israel si cumplía con las condiciones del pacto después del exilio de Babilonia, porque Israel, o Judá mejor dicho, estuvo en Babilonia cautivo 70 años. Y en una forma alegórica, Dios le dice a Israel que si cumplen las condiciones del pacto, Dios iba a hacer cielos nuevos y tierra nueva. O sea, era una referencia a la Canaán terrenal, cómo iban a ser restaurados en toda su economía después del exilio de Babilonia. Pero Israel, como no cumplió las condiciones del pacto, esta promesa sigue para la iglesia en el tiempo del fin. O sea que esta promesa se cumple con la iglesia, el Israel espiritual, según lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros somos el judío espiritual, el Israel espiritual. Pero noten cómo dice Isaías 66, 22 al 23.
Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, aún no hay cielos nuevos y tierra nueva. Esta promesa está para los redimidos, cuando Cristo haga cielos nuevos y nueva tierra. Y noten cómo dice, cuando Dios haga eso, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. O sea que en la tierra nueva aún se mantendrá el ciclo semanal, porque Dios volverá a recrear este planeta Tierra en otros 6 días y descansará otra vez el 7º día. El ciclo semanal se mantendrá aún en la tierra nueva. Esto significa que el sábado no fue abolido, como lo sostienen los protestantes. Eso significa que el sábado no fue cambiado por el domingo, como lo sostienen los católicos. Aún en la tierra nueva, los redimidos seguirán observando el sábado como monumento recordativo de la nueva creación, porque Dios hará cielos nuevos y nueva tierra, y todos sus hijos, los redimidos, los que se salven, irán de mes en mes y día de reposo. El día de reposo es porque se mantiene el ciclo semanal, y de mes en mes, porque cada mes los redimidos irán a comer del fruto del árbol de la vida, según dice Apocalipsis 22, 1 al 3, porque cada mes el árbol de la vida da su fruto, y ese fruto es para sanidad de las naciones, dice Apocalipsis 2:7. 7 razones el por qué debemos de guardar el sábado y no el domingo. Hablemos un poco del domingo. En la Biblia solamente hay 8 versículos que se hablan del primer día de la semana. 5 de estos están asociados con la resurrección de Cristo, pero ninguno de ellos se manda, ya sea directa o indirectamente, que se guarde en honor a la resurrección de Cristo. Este argumento se lo inventó la Iglesia Católica, pero no hay ningún mandamiento que diga guarden el domingo en honor a la resurrección de Cristo. En efecto, las reuniones que se hicieron en el primer día de la semana, que lo encontramos en los evangelios, y una en Hechos capítulo 20, versículo 7, fueron reuniones por diferentes motivos. Por ejemplo, en Juan 20, 19, encontramos de que los discípulos estaban reunidos en el aposento alto con las puertas cerradas, pero por miedo a los judíos, no por guardar el domingo en honor a la resurrección de Cristo, porque los discípulos aún no habían creído de que Cristo había resucitado. Los católicos indoctos de las Escrituras usan Juan 20, 19 para sostener de que los discípulos guardaban el domingo en honor a la resurrección de Cristo. Aunque Cristo resucitó el primer día de la semana, pero no hay ninguna evidencia bíblica donde se diga de que hay que guardar el día domingo en honor a la resurrección de Cristo. Este solamente es un argumento basado en una falacia que el sistema católico romano se lo ha inventado para sostener y defender el descanso dominical. No existe fundamento bíblico para guardar el día domingo en honor a la resurrección de Cristo. Ninguno de esos versículos habla directa o indirectamente. Las reuniones que se hicieron fueron por diferentes motivos y por diferentes contextos. Lea el contexto de cada cita. No hay base bíblica para guardar el día domingo en honor a la resurrección de Cristo. En efecto, los discípulos, para conmemorar la muerte y resurrección de Cristo, tenían 2 emblemas sagrados. Uno era la cena del Señor, que recordaba la muerte y resurrección de Cristo. Esto lo dice 1 Corintios 11:26. Y el otro emblema que recordaba la muerte y resurrección de Cristo, simbólicamente hablando, era el bautismo. Eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 4 al 6. La santidad del domingo es un invento de la Iglesia Católica, con el cual ha engañado al mundo entero con un día espurio, que es un día común, que no posee santidad, que es un invento, es un hijo del papado. El domingo es un invento del papado y un hijo del papado. Ahora, para terminar y para aterrizar con esta exposición, esto es más aterrador. Tengo decenas de referencias a autores católicos y de libros católicos oficiales de la Iglesia Católica que aceptan de que no hay fundamento bíblico para guardar el día domingo en honor a la resurrección de Cristo. Este es un tema que se creó en un concilio de la Iglesia Católica, pero que no hay ninguna
forma de demostrarlo bíblicamente. Es una costumbre y una tradición de la Iglesia Católica. Y los que siguen esta tradición siguen un mandamiento de la Iglesia Católica. Y se burla la Iglesia Católica de los protestantes, porque los protestantes siguen una tradición de la Iglesia Católica, a pesar de que ellos dicen de que son sola escritura. Los protestantes siguen a la ramera en este punto. Voy a leerles solamente dos fuentes de autores católicos que sostienen de que los adventistas del séptimo día estamos en la razón, tenemos la verdad bíblica del día del Señor, del día sábado. Noten cómo dice esta cita. El cardenal James Gibbons, en su libro La fe de nuestros padres, edición 88, página 89, dice: podrás leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, el día que nosotros no santificamos. El cardenal James Gibbons lo admite. Nosotros no santificamos ese día, nosotros santificamos el domingo. La vigencia del sábado es el día que debemos de santificar, dice él. Noten esta otra cita. El Boletín Católico Universal del 14 de agosto de 1942, en la párrafo 4, noten lo que dice este boletín católico. Yo me quedé hasta erizo ver de que los mismos católicos en sus fuentes aceptan que la Iglesia Adventista tiene la verdad. Noten lo que dice. La Iglesia cambió la observancia del sábado por el domingo. Está hablando de la Iglesia Católica. La Iglesia cambió la observancia del sábado al domingo, haciendo uso de la autoridad divina e infalible que le fuera concedida por su fundador. Ellos dicen de que Cristo les dio autoridad para cambiar el sábado al domingo. Ellos lo están advirtiendo, pero eso es sin fundamento bíblico, porque Cristo no le ha dado autoridad a nadie para cambiar su día santo y su ley. Y noten cómo dice: el protestante, al indicar que la Biblia es su única guía de fe, no tiene ninguna autorización para la observancia del domingo. En este asunto, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes consistentes. Noten, lo está diciendo el Boletín Católico Universal del 14 de agosto de 1942. Tremendo, hermanos. Tremendo. Tengo decenas de citas donde católicos y fuentes católicos admiten de que la Iglesia Adventista tiene la verdad del día del Señor. Los que atacan esta verdad son ignorantes, iletrados e indoctos de las Escrituras. Si leyeran la Biblia como debería de ser, no anduvieran patrocinando errores ni torciendo citas bíblicas que no hablan de eso. Los protestantes hoy les encanta manipular y torcer la Biblia, haciendo que Dios se contradiga en su palabra, para enseñar de que el sábado quedó abolido o que era exclusivo para los judíos. Hermanos, lean, no se dejen engañar. El sábado sigue vigente y se observará por la eternidad en la tierra nueva. Gloria a nuestro Dios por esta gran verdad, porque cuando guardamos el sábado estamos reconociendo que Dios es nuestro creador y redentor. Gloria a nuestro Dios. Saben, hermanos, algo interesante para terminar. En Apocalipsis 12:17 se nos muestra que Satanás, a través de los poderes políticos, le hará guerra al remanente, porque este remanente guarda los mandamientos de Dios. Noten lo que dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Aquí no es María la mujer, es símbolo del pueblo remanente de la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos. O sea que el loipos en griego, el remanente, el último remanente, que según Apocalipsis 14 son los 144,000, el último remanente que le va a hacer la guerra al papado y sus hijas. Pero noten por qué el diablo le hace la guerra a este remanente, a este loipos: porque guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea que este remanente se caracteriza en este mundo de tinieblas y apostasía y rebelión como los que guardan los mandamientos de Dios. Dios tiene un pueblo, Dios tiene una iglesia que guarda los mandamientos de Dios. ¿Cómo sabemos de que en estos mandamientos está incluido el sábado? Noten lo que dice Apocalipsis 14:12. A esta mujer se le simboliza como los santos, o se le llama los santos. Apocalipsis 14:12. Por eso es que es evidente que un texto nos ayuda a entender otro texto. La mujer es lo mismo que este remanente o estos santos fieles que guardan los mandamientos. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.
¿Cómo sabemos de que en estos mandamientos está incluido el sábado? Sencillo. Un texto nos ayuda a entender otro texto. En Apocalipsis 14:7, o sea, en el versículo 7, más arribita, váyanse conmigo. El primer ángel llama al mundo a que adoren al Creador. Noten cómo dice Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad. Esta palabra en griego es proskuneo. Solo Dios merece la adoración porque Él es el creador. En efecto, el modismo está sobreentendido. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué hay que adorar a Dios? Porque Él es el creador. Pero se dice aquí, se usa el modismo. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Saben que esta es una referencia que viene del cuarto mandamiento de la ley de Dios? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el día séptimo, por tanto lo bendijo, lo reposó y lo santificó. Es evidente que en los mandamientos está incluido la observancia del sábado como cuarto mandamiento, porque Dios manda al mundo a que adoren al Creador a través de estos mensajes angélicos, que son los mensajes de los 3 ángeles. Hermanos, no hay lugar a duda que la iglesia remanente de los últimos días guarda los mandamientos, incluyendo el sábado como día del Señor, el día que conmemora la creación de Dios y que señala a Dios como el creador de los cielos y la tierra. Aquí se dice en el mensaje del primer ángel: adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es una referencia que viene al cuarto mandamiento y que viene de Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. En efecto, el que está escribiendo el libro de Apocalipsis es un judío que conocía perfectamente la ley y los profetas. Conocía Juan de que el sábado era el día santificado por Dios, por lo tanto está incluido el sábado aquí como el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Hermanos, Dios los bendiga y espero que estas evidencias, 7 evidencias bíblicas, hayan quedado claro y demostrado que la iglesia adventista tiene la verdad bíblica sobre la observancia de este día santo. Por lo tanto, hermano, si tú estás en una iglesia donde te han enseñado que el sábado quedó abolido o que fue para los judíos, yo te invito a que salgas inmediatamente de estos sistemas antes de que sea demasiado tarde, porque te han engañado. Te están enseñando a pisotear este mandamiento que es un monumento conmemorativo a la creación. Sal de Babilonia antes de que sea demasiado tarde. Para terminar, queremos agradecer a Dios por este precioso estudio bíblico y sólido, esperando que haya sido de bendición y podamos crecer en conocimiento a la luz de la palabra de Dios. No hemos inventado nada, todo lo hemos sostenido con la sola escritura. 7 razones del por qué debemos de guardar el sábado y no el domingo. Vamos a orar. Oremos. Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra, gracias por este hermoso estudio sólido y profundo que nos ha ayudado a conocer de que el sábado sigue vigente como los demás 9 mandamientos. Ese día santo que conmemora que tú eres nuestro creador y nosotros tus criaturas. Alúmbranos en el entendimiento para que podamos salir del error. Esas personas que están confundidas con el vino de Babilonia, que puedan conocer de que este mandamiento sigue en vigencia y que no ha sido abolido ni que tampoco es exclusivo para los judíos. Gracias, Señor, porque estuviste con nosotros a través de tu Espíritu Santo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre decimos, suscríbanse al canal, compartan este material, apoyen este ministerio con sus oraciones para que este ministerio pueda crecer y podamos seguir predicando la verdad presente y presentando estudios sólidos y profundos de la palabra de Dios. Dios nos bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.